Hola, santos y santas amigos y amigas. Ahora lo que voy a hacer es lo que hice hace tiempo con el Evangelio de Juan, que agarramos los capítulos y agarramos el número, que en la Biblia no es numerología, en la Biblia Dios ha dado ciertos colores, ciertos significados a los números, que casi siempre, casi siempre tienen ese color, esa relación con algo. Entonces, vamos a agarrar los números, el capítulo 1, así, 2, 3, 4, hasta el 20 nada más, porque a partir del 21 hasta el 28 no es muy claro. Son números que aparecen en la Biblia, pero no tan seguidos, no tan frecuentemente. Entonces, vamos a agarrar el número y el capítulo y algo que tiene que ver con ese número. ¿Ok? Ya van a ver. Es bueno porque, ¿por qué? Porque uno, a veces hay cosas muy importantes, muy significativas que pasan y uno dice, ay, está en el Evangelio de Mateo, pero no me acuerdo en qué capítulo, no me acuerdo en qué versículo. Entonces, al menos relacionar algo importante con el capítulo, entonces ayuda a uno poder encontrar las cosas que pasan en la Biblia. ¿Ok? Entonces voy a ir al capítulo 1. Voy a ir al capítulo 1 de Mateo. Ok. Entonces, en el capítulo 1, Mateo, uno significa, uno es, ¿qué es uno? Un Dios, una unidad, uno y un Dios. Entonces vamos a leer 1:23. Vamos a agarrar el 1 de una unidad, una sola cosa, para nosotros un Dios. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros, un Dios. ¿Ok? Bueno, ese es el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. 2, el número 2 significa división, una división. Entonces, ¿en qué pasa en el capítulo 2? Algo significativo es esta cosa entre Herodes. Herodes es un rey, ¿verdad? Él era entre comillas, el rey de Judea, de Israel, pero Herodes no era rey. O sea, era rey, pero era un rey, no era el rey, ¿verdad? Era un rey que era un rey títere que estaba ahí, un hombre que te quería poder. Pero el verdadero rey, amigos, ¿quién es? Jesús. Jesús es el verdadero rey. Entonces vamos a ver esta cosa, contraste, división entre un rey falso y un rey verdadero. Mateo 2, 1, 2 dice, y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces imagínense qué vergüenza que está ahí un rey, Herodes, ahí sentado en su trono y vienen unos hombres poderosos diciéndole, ¿dónde está el rey? ¿No? Es un poco, es vergonzoso, ¿verdad? Pero bueno, es el contraste, el rey falso, rey verdadero. Capítulo 3 de Mateo. A ver, vamos a agarrar otro, creo que algo parecido hice, no me acuerdo, en el Evangelio de Juan. Vamos a enfatizar aquí a la tercera persona de Dios. Bueno, Dios es uno, pero tiene tres, ¿verdad? La Trinidad es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a agarrar al Espíritu Santo en Mateo 3:16. 3:16 dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, me olvidé de decir, el 3 es un número que tiene que ver con Dios, con la Trinidad. También significa revelación. La revelación en el sentido como revelación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la cosa más fuerte es que Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Estuvo, ¿no? 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día, ¿no? Entonces, esa es una revelación, ¿verdad?
Y aquí está la revelación de que los cielos abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús, ¿verdad? Entonces 3 es Trinidad, es un número que tiene que ver con Dios, ¿no? Por la Trinidad, y también es revelación. Seguimos, número 4. 4 es estructura, es el número de este mundo, de la estructura. Hay una casa tiene 4 paredes, las 4 estaciones, por ejemplo, los animales que tienen 4 patas, ¿no? Es una estructura. Entonces 4, vamos a ir, en 4 no pude encontrar, pero no puedo encontrar porque no siempre se puede encontrar, pero voy a leer y vamos a hacer una pequeña relación porque tiene que ver con 4, ¿verdad? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre. Entonces no es contra la estructura, pero hay 40 días y 40 noches, ¿no? Que es 4 por 10 es 40, así que bueno, eso es lo único que puedo encontrar. Si ustedes encuentran algo en este capítulo me avisan. Ok, número 5. 5 es cita divina. Ahora, puede ser cita divina de vida, de salvación, de vida, pero también puede ser cita divina de muerte y de juicio. Entonces, este que es el número 5, aquí es el Sermón del Monte, que es una cita divina con Dios, con Jesús mismo que está ahí, dando la ley de forma elevada, ¿no? Y también, bueno, que son las bienaventuranzas, pero esta es la ley elevada de Jesús, ¿no? Entonces vosotros, bueno, ya ustedes ya lo hemos leído, que quiero agarrar algo que sea, a ver, aquí está, voy a leer esto de acá, dice. Que dice Jesús, dice, no penséis que he venido para desatar la ley o los profetas, no he venido para desatarla, sino para cumplirla, aquí, para elevar la ley. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Ok, seguimos, capítulo 6. 6 es el número del hombre. 6 es el número del hombre. No sé si encontré algo tan así. Lo que sí, leí el capítulo y todos son cosas como de nosotros, o sea, como que el hombre debe hacer esto. Por ejemplo, dice, tiene que ver con la limosna, la actitud que tiene el hombre cuando hace limosna. Después, tiene que ver cómo ora. Entonces, ¿cómo es el hombre ante Dios? ¿No? ¿Cómo ora el hombre? ¿Cómo debe orar el hombre? ¿No? El Padre Nuestro. Dice después que dice perdonar, que el hombre debemos perdonar, así como le pedimos a Dios que nos perdone y nosotros debemos perdonar, ¿no? Todo esto es una cosa que es el hombre, las cosas que Dios le pide al hombre para hacer, ¿no? Pero aquí he puesto un versículo, vamos a ver qué es lo que dice, puse el 33, a ver qué dice el versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, todo esto está concentrado en este versículo para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Número 7. Número 7 tiene que ver con el plan de Dios para el hombre. A veces el plan de Dios siempre es el plan de Dios. A veces tiene que ver con bendición, ¿no? Pero a veces tiene que ver con juicio. Entonces vamos a ver. Número 7. A ver, yo puse aquí 7, 11, 14. Vamos a ver qué dice acá. 7, 11, 14 dice. Pues Jesús dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que
todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el propósito de Dios, amigos, el propósito de Dios, y eso está no solamente acá, está en, yo creo que en toda la Biblia, es que nadie se pierda, que todos seamos salvos, que todos seamos salvos. Entonces, para ser salvos en la única puerta, hay una sola puerta, no hay 20 puertas, ni 2, ni 3, una puerta, y esa puerta es Jesús. Entonces, el plan de Dios para el hombre, para nuestra salvación, es ¿quién es? Es Jesús. Es arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar la salvación de Jesús, creer en su muerte y su resurrección y entregar nuestra vida a Dios. Ese es el plan para la salvación de la humanidad. Bueno, seguimos. Número 8. Ahora, número 8 tiene muchos milagros. Muchos milagros, todo, obviamente es todos significativos, pero al final, hacia el final del capítulo, hay unos milagros más significativos por la situación. No sé si se acuerdan de los gadarenos. Vamos a ver acá, era una situación extrema de estos pobres hombres, ¿no? Dice, esperen, aquí está. Y cuando él llegó, Jesús, ¿no? Cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la provincia de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, hijos de Dios? Has venido acá a molestarnos antes de tiempo. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó en el despeñadero, ¿no? Entonces, la situación aquí, Mateo sí, obviamente, nos ha escrito de este caso de los gadarenos que vivían en los sepulcros, que estaban endemoniados, pero en el Evangelio de Marcos está más detallado, que era unos casos extremos. Los hombres estaban desnudos, los habían tratado de encadenar, pero eran muy fuertes, y eran casos extremos. O sea, estos hombres no tenían, o sea, Jesús era el único que fue y los limpió, les quitó esos malos espíritus que tenían. Entonces, definitivamente, para estos hombres, y bueno, todos los demás que en el capítulo que Jesús los curó milagrosamente, pero particularmente para estos dos hombres, estos casos extremos, ¿qué significa? A partir de que Jesús los curó completamente, es una nueva vida. 8 es una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva vida, o el número 8. Entonces, aquí sí se aplica bien el significado.